Hola, muy buenas noches amigos, amigas. Bienvenidos sean a su canal. El día de hoy he preparado un texto que espero sea de su enorme agrado. Este texto lleva por título Paideia, los ideales de la cultura griega, y fue escrito en 1933 por el filólogo alemán Bernhard Jaeger. Y para ello, queridos amigos, en su programa, La Sinfonía del Pensamiento, el día de hoy entonces vamos a nutrirnos de una obra emblemática, un monumento verdaderamente artístico e histórico sobre la antigua Grecia. Este es el texto que voy a leer con ustedes, queridos amigos, para que puedan ustedes ubicar el nombre del autor. Bernhard Jaeger, Paideia, los ideales de la cultura griega. Esta obra, queridos amigos, es sin lugar a dudas un testimonio vivo del profundo amor que tienen ciertos investigadores, ciertos estudiosos, ciertos eruditos por la cultura griega. Vale mucho la pena que este texto no falte en la colección en casa y también desde luego que se haga una lectura cuidadosa, una lectura muy seria de todas las aportaciones que hay en esta obra monumental, esta obra maravillosa de Bernhard Jaeger, Paideia, los ideales de la cultura griega. Y bueno, para ello, queridos amigos, queridas amigas, su servidor Isaías Cipriano ha preparado algunas notas que va a compartir con ustedes con mucho gusto. Y antes de entrar de lleno en materia, entonces tenemos que esta obra originalmente fue escrita en Alemania, escrita en alemán, y nosotros vamos a ocupar la traducción hecha por Joaquín Schiró y Wenceslao Roses en el Fondo de Cultura Económica en el año de 1983. Esta es la edición que vamos a ocupar. Y bueno, pues primero que nada, antes de cualquier cosa, es importante que vayamos considerando algunos puntos. Antes que nada, puntos biográficos. Bernhard Jaeger nació un 30 de julio de 1888 en Alemania y murió un 19 de octubre de 1961 en Boston, Estados Unidos. Bernhard Jaeger era un filólogo clásico. Un filólogo, dicho de manera muy general, es un especialista amante de las bellas palabras, ya sea escritas o pronunciadas. En este caso, el filólogo clásico se dedica al estudio del griego y del latín, de la cultura grecolatina, y lo que está siempre persiguiendo es la máxima belleza en la expresión, en la manifestación escrita, en el pronunciamiento que se hace. Entonces, Bernhard Jaeger es un filólogo clásico, un especialista en la cultura grecolatina. Fue discípulo de Ulrich von Wilamowitz y Moellendorff, dos investigadores también muy influyentes, muy importantes para la filología del mundo y obviamente para la filología grecolatina. Bernhard Jaeger estuvo en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Kiel, en Basilea, en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Humboldt, allá en Berlín. Todos estos datos, queridos amigos, solamente como un marco de referencia para que podamos ubicar a este autor. Y bueno, el título del libro, de este libro monumental, de este libro voluminoso, un libro erudito, de los que realmente uno se acerca a este tipo de textos con sumo placer, con sumo cuidado, porque hay horas y horas interminables de desvelo que el autor invirtió para podernos compartir a nosotros de manera sumaria, de manera histórica,
una visión de lo que los griegos pensaban sobre el ser humano, la naturaleza, el mundo, el universo, etc. Y bueno, el primer punto que voy a tratar con ustedes es el del término paideia. ¿Qué significa paideia? Puede significar dos cosas. Puede ser tanto la educación en general como también la formación espiritual del ser humano. Se trata ante todo de un proceso espiritual, un proceso de formación espiritual, un proceso de evolución espiritual, donde se pretende alcanzar un ideal de humanidad. Hay un modelo de ser humano, un modelo de antropos. Antropos es ser humano en griego. Entonces existe un ideal de ser humano a alcanzar. Hay un referente, hay un horizonte donde se encuentra un ser humano pleno, un ser humano que tiene todas las cualidades para ser dichoso y feliz. Y ese es justamente el modelo que se pretende alcanzar desde la paideia, desde la formación y desde la educación espiritual. Un segundo punto muy importante, queridos amigos, es que la cultura griega, a partir de lo que nos dice Werner Jaeger en esta obra, se va a convertir en un imperio universal, un imperio espiritual. Es decir, es una cultura que adoptó en lo más elevado, en lo más álgido, en lo más encumbrado, colocó un modelo de ser humano con todas las cualidades, con todas las virtudes, y de repente, una vez establecido ese ideal de ser humano, empezó a crear las condiciones para alcanzar ese modelo máximo de humanidad. El espíritu griego es, dice Werner Jaeger, un símbolo de fe sobre el valle de la muerte. El espíritu griego es un símbolo de fe sobre el valle de la muerte. ¿Por qué? Porque entre los griegos antiguos se ama el conocimiento, se sabe de su capital importancia y por ello se hace el esfuerzo por adquirirlo. Es muy importante este deseo por saber, este deseo por comprender, este deseo de querer abarcar la realidad desde las fuerzas del logos, desde las fuerzas del pensamiento. Toda educación, queridos amigos y amigas, dice Werner Jaeger, pretende influir sobre una comunidad humana. La comunidad humana es solamente en función de que haya una educación integral, una educación auténtica. Esta educación que se dirige a una comunidad humana, se dirige también, por lo tanto, a cualquiera de estas esferas. La esfera de lo individual, la esfera de lo familiar, de la clase social, de nuestra profesión, de la asociación libre en la sociedad, en lo que los griegos llamaban la polis, ciudad-estado, esto es la polis, la ciudad. Y obviamente este desarrollo social, esta educación comunitaria, lo que pretende alcanzar es una conciencia de los valores que rigen a la existencia del ser humano. Conciencia de los valores que rigen a la existencia humana. Ahora bien, queridos amigos, queridas amigas, en Grecia, dice Werner Jaeger, encontramos un progreso fundamental, un nuevo estadio, un nuevo nivel de comprensión, un nuevo nivel de conocimiento. El conocimiento de que la vida de los seres humanos solamente puede ser verdaderamente desarrollada en comunidad. Ahí es donde aparece una noción muy importante, que es la de animal político. El ser humano es un animal político por naturaleza. Zoon politikon. Así lo expresaban en griego. El ser humano es un animal político, un ser social, un ser comunitario, con todas las implicaciones y con toda la problemática que esto conlleva, que esto implica. Por lo tanto, dice Werner Jaeger,
Esta obra, que se llama Paideia, los ideales de la cultura griega, nos ofrece de alguna manera una morfología de la vida humana, una morfología de las formas de ser del ser humano. Grecia, dice Werner Jaeger, creó su historia como la expresión de una voluntad altísima mediante la cual forjó su destino. Es decir, los griegos, que eran amantes de la belleza, amantes supremos y consumados de la belleza, de la hermosura de las palabras, de la manifestación artística en todo su esplendor, ellos crearon su historia como la expresión de una voluntad altísima mediante la cual se forjó su destino. Un destino elevado, un destino glorioso, un destino modélico del ser humano como un referente. Prácticamente es el ser humano llevado al plano de lo divino, desde lo terreno. Por ello es que la noción de paideia es altamente significativa y altamente importante. Existe entonces no solo un alto modelo de ser humano, sino que también existe una plena conciencia de aspirar a dicho modelo de ser humano como un fin. ¿Cuál es el fin que se persigue? ¿Cuál es el telos? Los griegos le llaman al fin, al propósito que se persigue, un telos. ¿Cuál es el telos de ser humano que se persigue? Pues el ser humano vuelto como plenitud, transformado en plenitud, en autosuficiencia, pero también un ser humano que se sabe integrar en el mundo social, en el mundo comunitario. Existe, por lo tanto, entonces un alto concepto de valor y un alto concepto de dignidad, de los cuales es portador el ser humano. Dice Werner Jaeger, existe una necesidad histórica de volver la mirada anhelante a las fuentes de donde brotó el impulso creador hacia nosotros. Penetrar en las capas profundas del ser histórico del pueblo griego, de la civilización griega. Existe una necesidad histórica de volver la mirada anhelante a las fuentes de donde brotó el impulso creador. Volver a Grecia, volver a esos ideales, volver a ese modelo de humanidad lleno de belleza, lleno de sentido, lleno de plenitud. El mundo, ¿cómo se presentaba el mundo para los antiguos griegos? El mundo era un todo ordenado, en una conexión viva, una conexión en la cual y por la cual cada cosa alcanzaba su pasión y su sentido. Nada estaba de más, nada estaba de menos, nada se hallaba fuera del lugar ni desquiciado, sino que todo, absolutamente todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ocupaba un lugar, una posición, un espacio muy específico, un momento muy particular en donde todo encajaba perfectamente. Un cosmos, una visión, una belleza, una perfección. Ahora bien, entonces, siguiendo a Werner Jaeger, la interpretación de los hechos que ocurren en la realidad, la interpretación de los hechos que ocurren en la vida comunitaria, en la vida social, en la vida de la polis, parten de un referente y ese referente es una imagen modélica, la imagen de un antropos, es decir, de un ser humano cabal y pleno. Los griegos conocían, dice Werner Jaeger, las leyes profundas que gobiernan la naturaleza humana y de las cuales derivan las normas que rigen la conducta individual y la estructura de la sociedad. Es una formación, es un trabajo espiritual, primeramente hacia el individuo, pero esta formación detona en la vida comunitaria. No se agota en la individualidad, ni tampoco se agota en la vida particular, sino que viene a desembocar, viene a florecer y viene a impactar de manera muy significativa en la vida comunitaria de todos los días. Esto no hay que perderlo de vista. Y bueno,
Continuando con Werner Jaeger y con los comentarios que él nos comparte, escuchen por favor esta frase que está contenida también aquí en Paideia, los ideales de la cultura griega. Dice Werner Jaeger en 1933, todo pueblo, y anota pueblo con letras mayúsculas, todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Repito, todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Ahí tenemos entonces cómo hay un sello distintivo, un sello definitorio, un sello que marca esta aportación de los griegos. La filosofía, dice Werner Jaeger, la creación más maravillosa del espíritu griego, el más elocuente testimonio de su estructura única. El pueblo griego es el pueblo filosófico por excelencia. La teoría de la filosofía griega se halla profundamente conectada con su arte y con su poesía. Ahí tenemos entonces uno de los productos espirituales más emblemáticos de la cultura griega es la filosofía, pero como dice Werner Jaeger, no es solamente la filosofía en abstracto, sino una filosofía que se encarna en la vida comunitaria. Tan es así que está íntimamente vinculada con el arte y particularmente con la literatura. Recordemos que la literatura también es no solamente el espejo de la vida, sino que es una de las manifestaciones culturales más altas, más elevadas que pueden existir. Por ello es que existe la filología clásica, es decir, el estudio detenido del griego y del latín a través de las obras que produjeron los grandes y las grandes de todos los tiempos en la historia de la literatura. Vamos a acercarnos en videos posteriores a dos obras fundamentales que escribió el poeta Homero, el gran educador del mundo occidental, el primer poeta del mundo occidental así considerado, y estas dos obras son tanto la Ilíada como la Odisea. Pero bueno, vamos a continuar por el momento con Werner Jaeger, Paideia, los ideales de la cultura griega. Nos dice Werner Jaeger, a modo de síntesis, ¿cuál es la herencia que los griegos nos han legado? Número 1. La nueva posición del individuo en la sociedad, que es de capital importancia. Una nueva posición del individuo en la polis, en la sociedad. Número 2. La aspiración del individuo al más alto valor y su reconocimiento. El ser humano es consciente de su importancia y también es consciente de poder alcanzar una trascendencia, de poder alcanzar un nivel máximo, así como los héroes homéricos. Está la figura del guerrero, la figura del héroe, la figura del gladiador que va conduciendo la batalla. Y ese gladiador, ese héroe, ese guerrero, lo que hace es poseer muchas virtudes. Una de ellas, el valor. Otra de ellas, la nobleza. Otra virtud, el poder contar con un conocimiento no solamente sobre armas, sino también con un conocimiento que le permite desarrollar discursos para arengar, para estimular a sus guerreros, a sus seguidores, a las huestes que le acompañan. No solamente es un maestro en el arte de la guerra, sino también es un maestro en el arte de la palabra. Es ahí entonces cuando aparece el ideal encarnado de lo que es
un antropos, de lo que es un ser humano que ha alcanzado un nivel de desarrollo espiritual muy importante. El tercer punto, que es como también una herencia griega, es el sentimiento de dignidad humana, que es justamente de lo que estoy hablando, esa dignidad que se desprende de lo heroico, de lo bélico, pero no se trata de un belicismo o de una actitud guerrera donde se muestra la barbarie en todo su esplendor. No, se trata ante todo de la idea de dignidad, pero entendida también como la misericordia, por ejemplo, cuando el guerrero es de alguna manera solicitado para que tenga piedad. ¿De quién? De uno de los guerreros que ha caído. Ese es, por ejemplo, el pasaje que aparece en la Ilíada de Homero, donde el padre de Héctor, cuando ya ve a su hijo totalmente arrojado y destrozado por la muerte hacia el suelo, ahí es donde apela a la piedad de Aquiles, el gran guerrero griego que ha aniquilado a Héctor. Y entonces se acerca Príamo y se acerca justamente para pedirle a Aquiles que le deje llevarse consigo el cuerpo, el cadáver de su hijo. Ahí tenemos entonces la aportación que hace Homero al presentarnos este pasaje, y lo que hace es al mismo tiempo darnos cuenta de que, si bien es cierto, Aquiles es un guerrero consumado, Aquiles, el de los pies ligeros, es el guerrero por excelencia entre los griegos, encontramos que al mismo tiempo también es una persona llena de sensibilidad, llena de tacto y llena de compasión, incluso por el enemigo. Un cuarto punto de estas herencias helénicas, queridos amigos y amigas, es el comienzo de la personalidad europea. Es el comienzo entonces de un modelo de ser humano que se está tratando de legitimar y que se está poniendo en lo más alto de la consideración y de la estima. De esta manera, queridos amigos y amigas, hemos hecho la primera aproximación a esta obra, Paideia, los ideales de la cultura griega, escrita por Werner Jaeger en 1933. Es importante no perder de vista que en esta obra habrá Werner Jaeger de hacer un recorrido desde lo que es la noción de nobleza, la noción de arete. Arete es un término griego que significa justamente virtud. ¿Quién posee la virtud? El guerrero. ¿Cuál virtud posee el guerrero? La virtud de la nobleza, de ser el mejor, de ser el número uno, de ser el máximo en lo que hace. Pero al mismo tiempo, como les señalaba hace un momento, no solamente se trata de virtudes bélicas, sino también de dones espirituales, como el poder que tiene a través de la voz, el poder que tiene de convencimiento sobre sus seguidores. Hay, por otro lado, la aparición de los seres sociales, de los seres comunitarios, donde encontramos a los poetas, donde encontramos a los oradores, donde encontramos a los políticos y desde luego también a los filósofos. La educación integral que nosotros hemos estado recibiendo a partir de lo que nos dice Werner Jaeger, entonces se manifiesta como una educación que no solamente va a formar al ser humano en cosas básicas y elementales que todos los días se pueden ocupar, sino que además también hay una alta estima, una alta consideración. Hay un modelo el cual se pone delante de la persona y se le presenta como una imagen idílica a la cual puede llegar, a la cual puede aspirar. Como decía el poeta Píndaro,
poeta griego muy importante. Ojalá llegues a ser el que eres. Somos una obra de arte que se encuentra en material todavía rústico. Es necesario pulir, es necesario dar forma con el cincel más fino de la fuerza espiritual, de la energía espiritual. Esto es algo que los griegos tienen muy en cuenta hasta estos días, pero este trabajo que se hace sobre la persona nació justamente en el momento en que los griegos cobraron conciencia de la importancia capital del ser humano en una sociedad. Más adelante vamos a ver que algo significativo es el papel que desarrolló Sócrates en la antigua Grecia. De Sócrates se ha dicho que es, por ejemplo, quien hizo que se aterrizara la filosofía sobre la tierra. La filosofía se había encontrado antes de Sócrates en un plano de abstracción, en un plano de búsqueda, de indagación, de investigación, pero que se quedaba y se remontaba a elevados pensamientos muy complejos sobre el origen del universo, el origen del cosmos, el origen de todas las cosas, etc. Pero con Sócrates, que es considerado también el padre de la ética occidental, encontramos ya un esfuerzo por aterrizar el enorme caudal, el poderoso caudal de la filosofía, para dirigirlo hacia la comunidad humana, hacia la polis. Ahí en la polis es donde habrá de detonar toda esta fuerza. Sócrates también tiene un modelo de ser humano, un modelo de antropos, y lo que él habrá de hacer, y como lo veremos más adelante a detalle, el esfuerzo de Sócrates consiste justamente en eso, en mostrarnos que si nosotros lo deseamos podemos aspirar incluso a una vida que se parece o se asemeja mucho a la vida divina. Sócrates acepta que tenemos limitaciones, por ejemplo, que nuestro conocimiento no puede abarcar la realidad por más que queramos, pero hay algo muy importante, dice Sócrates. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, si tenemos un autoconocimiento de nuestra persona, es muy probable que podamos nosotros conocer los secretos de los demás seres humanos y de los dioses, pero todo a condición de hacer un autoconocimiento, de llevar a cabo una autoexploración de nuestra propia persona en el ámbito espiritual. ¿Qué es realmente lo que queremos hacer de nuestra vida? ¿Qué es realmente aquello que nos motiva a despertarnos cada día? ¿Para qué estamos aquí sobre la faz de la tierra? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito que se persigue? Sócrates tenía una misión y un propósito que le fue legado por los dioses, en este caso por un Dios, el Dios único del que hablaba Sócrates. Recordemos que los griegos eran politeístas, pero Sócrates es acusado, entre otras cosas, de ser monoteísta, es decir, de creer en un solo Dios y de enseñar que solamente hay un Dios al que se debe escuchar. Sócrates escuchaba la voz de ese Dios y ese Dios le había mandado dirigirse a la sociedad de Atenas en el siglo V a.C., y en esa sociedad llevar a cabo una labor, un servicio, y ese servicio y esa labor consistían en educar a sus congéneres, en educar a sus iguales. ¿A través de qué? A través de la modelación del carácter. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo prudente? ¿Qué es lo piadoso? Etcétera. Entonces, queridos amigos, haciendo ya un cierre, estamos llegando al final de este video. Hemos abierto el abanico de posibilidades, hoy leyendo a Werner Jager, filólogo alemán, que en 1933 publica esta obra monumental, una obra que realmente es entrañable, un monumento espiritual a la memoria de los griegos y que se ha convertido en un clásico
y no por nada, sino por su gran valía, por su gran erudición, por su gran síntesis histórica. Verniallage Paideia, los ideales de la cultura griega. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Su servidor, Isaías Cipriano, se despide de ustedes.